y aterrizamos un poco toda esta nueva experiencia de el audio training, cómo ordenar tu evaluación, pensada para todos los que nos hemos enfrentado y alguna vez a el desafío de evaluar capacidad física, el desafío de evaluar distintas cualidades dentro del proceso de adaptación, rehabilitación y reentrenamiento. Entonces, eh, tratar de dar un marco que les ayude a empezar a observar las evaluaciones, los datos, la información que obtenemos de esos datos de una manera diferente y un poquito más ordenada y simple. Javi, contanos entonces cuáles Fueron fueron tus, tus tomas de decisión en este caso. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio. Saludo formal para quienes se han conectado, se han sumado. Gracias por estar y para quienes lo vayan a ver a posterior. Se nos ocurrió que cierre de esta semana de entrenamiento respecto a cómo ordenar la evaluación y todo el paso a paso acerca de nuestro sistema. Qué mejor que hacerlo con lo que nos pasa en el día a día, con lo que nos pasa en la diaria, que tiene que ver con resolver y tomar decisiones, con resolver casos y tomar decisiones. Y para eso, pues les traigo un caso que se me presentó la semana pasada, un jugador de fútbol amateur, o en realidad semiprofesional, porque compite en una liga del interior de Córdoba, de acá de Córdoba. Tiene 22 años, tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior con una sutura meniscal en su rodilla izquierda y actualmente tiene 9 meses postoperatorio, post cirugía. La pregunta que me hizo o con la que llegó a la consulta es: ¿estoy listo para volver a jugar? O sea, ¿estoy listo para volver al retorno a la performance, al rendimiento? Y a partir de allí, obvio que basándome en nuestro sistema de trabajo, en lo que proponemos en la especialización en evaluación funcional que comienza en agosto, es un recorrido de 3 pasos o de 3 grandes pasos que después los podemos ir descomponiendo, como bien lo escucharon y trabajaron con los audios y con el workbook, en preguntar, en tener en esa primera consulta una muy buena entrevista inicial, unos muy buenos 20, 30, 40 minutos para poder entender cómo llegó la cirugía, qué hizo en el postoperatorio, qué hizo a lo largo de la fisioterapia, cómo viene siendo el proceso, porque a mí la consulta me llegó a los 9 meses, no pude acompañarlo durante todo el proceso y creía que en esa primera parte, en esa primera entrevista, en esos primeros 30 minutos, bueno, había mucha info que recolectar, pero desde ahí me fui a nuestro segundo paso, que tiene que ver con ¿A dónde yo estoy? determinar, Te busco dónde está. ahí estoy, en el sistema, en determinar cuáles iban a ser las evaluaciones dinámicas, la observación dinámica de las capacidades físicas, para a partir de ahí entender la elaboración de los objetivos o si realmente tomar decisiones realmente informadas en los datos. Entonces, el primer paso fue hacerme, bueno, lo que vieron en el primer audio, que es hacer la pregunta correcta, ¿no? Es decir, entender cuál era la pregunta, qué quería saber, para a partir de ahí determinar qué test o qué evaluaciones iba a utilizar. Por eso, ahí, en este caso, postoperatorio de ligamento cruzado anterior, sutura meniscal, 9 meses postoperatorio. Frente a esa pregunta que me hizo, che, vengo para saber si estoy listo para volver a jugar, lo primero que me pregunté es, bueno, quiero saber si tiene la simetría de fuerza de cuádriceps isquiotibial, la simetría de al menos el 90% de fuerza comparativa, si puede saltar, si tiene capacidad para saltar y si tiene, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo, sí tiene buena movilidad desde el punto de vista de los núcleos articulares que yo considero importante en este caso, que tiene que ver con el tobillo, rodilla y cadera, y si está listo este paciente para tolerar la carga reactiva que implica un ciclo de estiramiento-cortamiento, que implica un cambio de dirección, que implica el acelerar, el correr, el frenar, etcétera, etcétera. Para Javi.
ahora te voy a hacer de abogado del diablo. ¿Para qué querés saber todo eso? Bien, ¿para qué? Básicamente porque si nos centramos en las principales guías clínicas o nos centramos en la evidencia actual respecto a la cirugía de ligamento cruzado anterior, respecto a lo que es el RTP en lesiones articulares de rodilla, bien sabemos que el tiempo es un factor necesario pero no suficiente para determinar el retorno a un deporte y porque necesito saber cómo está desde el punto de vista de la capacidad funcional de esta persona para tolerar la demanda, tolerar la carga que implica su actividad deportiva, que es una carga, tiene un nivel de estrés desde el punto de vista mecánico que tiene que tener la capacidad para tolerarlo. Y no solamente desde el punto de vista biológico, no solamente de los 9 meses, 10 meses o 12 meses postoperatorio, sino desde el punto de vista de la fuerza excéntrica, desde el punto de vista del control motor, desde el punto de vista de la movilidad. Entonces, guiándome un poco por las capacidades donde lo usamos ROM, lo usamos fuerza, y dentro de fuerza, saltabilidad, de lo que es velocidad, agilidad, rapidez, desglosando cada una de esas capacidades, yo eh, mm, infiero que esa persona está, o este paciente está listo para poder tolerar esa demanda. Entonces, lo que yo puedo hacer en el consultorio tenía que ver con, al menos, asegurarme que desde el punto de vista del ROM y de las distintas manifestaciones de la fuerza, este paciente puede cumplir con esos objetivos. Bien, entonces para la gran respuesta sería para tratar de inferir si está en condiciones de tolerar la demanda que implica jugar el fútbol. Total. Basándome a nivel constructo en lo que plantea la evidencia para esta lesión, que quizás si hubiese sido no sé, una lesión del tobillo, probablemente hubiese seleccionado otras pruebas. Y acá yo veo, por ejemplo, si tiene simetría de cuádriceps, tiene simetría de fuerza en cuádriceps o isquio. ¿Qué te indica que tenga simetría de cuádriceps y de isquio, perdón, en este para qué? Para prepararlo para tolerar la demanda. Bien, lo que para la articulación de la rodilla, tanto cuádriceps como isquiotibiales, consideramos que son dos de los grupos musculares, bueno, que confieren estabilidad, que confieren, que son importantes en la mecánica de la articulación. Pero lo que me indica, digamos, la simetría es que recuperó la capacidad desde el punto de vista neuromuscular para que esos grupos musculares tengan la fuerza suficiente o la tolerancia suficiente para, como bien decíamos, la demanda de su deporte. Entonces, Perdón, solo la simetría. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Entonces, bien, sí, no sé, estoy ahí como, me dijeron que me tenía que poner en malo, así que yo me voy a poner en malo. Sí, me gustan las preguntas, digamos. Eh, pero me parece que es como que están demasiado específicas y me falta como el objetivo general bien, el objetivo general de... de la pregunta principal. Dijimos que era, estamos de acuerdo que es para, ¿Está listo para volver a jugar? ¿está listo para volver a jugar? ¿Qué implica volver a jugar? Implica Pues, sí. fuerza excéntrica, implica caer con control, implica desacelerar, ¿Por qué fuerza excéntrica? porque la fuerza excéntrica es la manifestación principal que al menos yo considero en este deporte, en fútbol, como en cualquier otro deporte colectivo, que más tiende a perderse después de una lesión y que más se subestima a la hora, digamos, se piensa mucho en saltar, se piensa mucho en acelerar, se piensa mucho en sprintar, pero se piensa poco en frenar, y el freno es una de las condiciones necesarias que tiene que tener mi deportista para que pueda cambiar de dirección, para que pueda ejecutar las acciones con mayor calidad. Entonces, para mí, fuerza excéntrica es un componente principal que tengo que mirar y que tengo que ver en el retorno del deporte.
Javi, ¿y por qué movilidad de tobillo? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a evaluar movilidad de tobillo en este caso? Es buena pregunta, porque si pensamos decir, che, si tuve una cirugía de rodillas, ¿para qué miro el tobillo, miro la cadera? Bueno, ahí hay un concepto que tiene que ver con el concepto de interdependencia regional, en donde lo que pasa en una articulación influye por arriba, influye por abajo, y déficit de movilidad del tobillo se sabe que en cadena cinemática cerrada o en los aterrizajes, en las caídas de un salto, influye en cómo va a ser el comportamiento de la rodilla. Por lo tanto, si no tengo adecuada movilidad de tobillo, puede llegar a ser un factor desde el punto de vista biomecánico de sobrecarga para la rodilla. Bien. Entonces, ahí yo estoy haciendo un poco de revisando y bueno, eh, qué interesante lo que nos aporta la literatura siempre para tratar de, no para saber, sino para mejorar lo que tenemos que preguntar. Entonces, digo, bueno, sé que frenar es importante en el fútbol, por lo tanto la carga excéntrica va a ser uno de los componentes principales de la desaceleración, que es tener la capacidad, después vendremos el control motor. Nos apalancamos en que el ROM de tobillo es em, una articulación importante en el funcionamiento de la rodilla, sobre todo en el control motor del landing o de la desaceleración o del freno. Puede ser un limitante, utilizando como palanca filosófica y del constructo la interdependencia regional. Podríamos debatir interdependencia regional si querés, pero digamos que hay literatura suficiente que ha mostrado relaciones entre la descarga, la movilidad del tobillo, la flexión dorsal del tobillo en descarga de peso y el control motor de la rodilla y el estrés mecánico y biomecánico de la rodilla en acciones dinámicas del fútbol en este caso. Y lo otro que te quiero preguntar es, ¿está listo para carga reactiva? ¿Para qué son importantes las cargas reactivas? ¿Para qué es importante saber vos si está listo para cargas reactivas? Buena pregunta, no hay ensayado toda esta respuesta. Para mí la carga reactiva en el contexto de un RTP, un contexto de un retorno al deporte, tiene que ver con tratar de replicar lo que sucede después en cualquier entrenamiento del deporte, y ni que hablar de la competencia en sí mismo, digamos, todo lo que tiene que ver con el ciclo de estiramiento-cortamiento, todo lo que tiene que ver con la aplicación de fuerza por unidad de tiempo, esto de que la persona pueda mejorar, pueda ser eficiente en la aplicación de fuerza para saltar, para cambiar de dirección, para eludir a un rival. Y todo eso se entrena y se entrena, o lo entrenamos no solamente en la cancha, no solamente en el contexto de entrenamiento, sino también lo podemos en el contexto de un consultorio, en el contexto de un gimnasio, a través de trabajo de fuerza pesada, a través de trabajo de saltabilidad. Pero para eso, o sea, te tenés que ganar, decimos nosotros, te tenés que ganar la posibilidad de saltar o el volver a saltar. Y para ganártelo es que tengas los niveles de fuerza necesarios para que eso después no derive en algún dolor anterior de rodilla, una tendinopatía o en alguna disfunción, algún dolor por sobreumbral, es decir, por darle una carga más alta de la que puede tolerar porque no tiene la fuerza suficiente. Entonces, también eso me conecta de esa primera pregunta de, che, ¿tiene la simetría de fuerza en cuádriceps e isquio? No es solamente la simetría, sino también, que recién me lo preguntaste, sino también cómo está su fuerza relativa, porque una cosa es la fuerza absoluta, es decir, tira 50 kilos, tira 500 newton, bien, perfecto, pero en relación a su peso corporal, en relación a su deporte, en relación a su puesto, esa fuerza relativa es suficiente para lo que tiene que tolerar, o puede que el piso de fuerza esté siendo muy bajo y que primero haya que levantar eso para poder empezar a saltar, para poder empezar a generar cargas de tipo reactiva. Para que voy a desmutearme. Bien, bien. ¿Viste cómo las preguntas disparan el razonamiento clínico? Me hacen ir para un lado, para el otro, vuelvo, reviso, digo, epa, ¿estaré yendo bien? ¿No estaré yendo bien? Bueno, digamos que confirmás entonces la decisión que tomaste.
Sí, lo confirmo. Desde mi punto de vista, estas 4 preguntas, de alguna manera, me ordenaron después la selección sí, la selección de las pruebas que utilicé. Que en sí, que también está un poco apalancado en nuestro sistema de trabajo, es siempre mirar la calidad de movimiento, que está más vinculado al control motor, a la simetría, que está vinculado a esas cualidades, para después evaluar las capacidades físicas, las capacidades condicionales, podemos determinar, y de ahí la construcción del objetivo, desde ahí la interpretación de esos datos o la interpretación de lo que obtuvimos de esa prueba. Entonces, yo acá quizá en lo que es calidad de movimiento me quedé un poco corto porque seleccioné solamente 2 pruebas. ¿Qué pasa? Yo no lo conocía y no entendía muy bien cómo había sido su proceso. Si bien él me relataba que venía muy bien, que se sentía cómodo, se sentía confiado, seleccioné 2 pruebas de bajo umbral. Ya decimos bajo umbrales, son pruebas que no exigen desde el punto de vista de la velocidad, desde el punto de vista de la, de la carga, son pruebas simples de resolver. Una de ellas, conocida por todos, seguro acá, es el overhead squat o la sentadilla de arranque, la prueba básica que tomamos siempre para ver cómo está de frente, de perfil, en una vista posterior, cómo se comporta en cadena cinemática cerrada su movimiento. Y después me fui a un squat monopodal para ver cómo estaba el comportamiento de la cadera, el control del core, la estabilidad lumbopélvica. Bueno, ahí me dio como un panorama, que en general no lo vi mal, pero ahí empecé en la sentadilla overhead. Vi que su tobillo estaba un poco ahí, no digo rígido, pero como no le dejaba bajar con comodidad, o al menos inferí que el problema venía en el tobillo, me fui de ahí, digamos, de la calidad de movimiento, me fui a lo que es la parte de capacidades, me fui a tobillo, evalué la movilidad de tobillo, la flexión dorsal de tobillo, evalué la flexión activa, flexión pasiva de rodilla y la extensión de la rodilla, ahí no teníamos ningún problema, y evalué el rango rotacional de cadera. Eso fue como mis primeros pasos, digamos, dentro de la evaluación. Fui obteniendo datos, pero todavía no los analizaba, sino que fui sacando información y de ahí me fui a evaluar la fuerza isométrica. Cuento con un dinamómetro, un dinamómetro, donde evalué fuerza isométrica de cuádriceps y fuerza a 70 grados de flexión de rodilla, y evalué la fuerza del isquiotibial a través del test de Walling, que considero que para esta población, para un jugador de fútbol, el test de Walling por ahí puede tener un poco más de especificidad o más correspondencia dinámica con lo que pasa en el isquio en el fútbol, que el test de Macal, que es otra de las pruebas que podríamos haber utilizado para evaluar fuerza isométrica de isquiotibial. Ahí vamos a ver que si tenés el de carga y no tenés plataforma de fuerza, no es Macaulay Hickey, Ajá, exacto. pero Claro. son detalles que profundizamos después nosotros en la especialización. Pero continúa. Perfecto. Entonces, evalué ahí fuerza isométrica. Luego me fui a saltabilidad horizontal, porque si bien hoy la literatura, la evidencia, a través de los trabajos de Kosifaki, nos dicen que para una lesión de rodilla, una cirugía de rodilla, las pruebas de saltabilidad horizontal subestiman un poco la función de la rodilla, lo cierto es que a mí me gusta seguirlas tomando, las sigo teniendo en consideración, porque me aportan info desde el punto de vista cualitativo. Me gusta ver, no solo, o sea, mido la distancia de alcance en un salto simple, en un salto triple cruzado, mido la distancia, lo cuantitativo, podemos decir, pero también miro mucho lo cualitativo, o sea, de cómo frena, cómo cae, cómo controla el tronco, y ahí trato siempre de darle 2 o 3 repeticiones y lo observo en una vista anterior, lo observo en una vista posterior, lo miro de costado. Si puedo filmarlo, a veces lo filmo, pero me gusta, por más que hoy ya están un poco en desuso las pruebas de saltabilidad horizontal, desde un punto de vista cualitativo, me gusta. Y si no tenés plataforma de fuerza, no tenés al fondo de salto, que sería el recurso que deberías utilizar para evaluar saltabilidad vertical, creo que son herramientas que hemos utilizado durante muchísimo tiempo y que algo de información nos aporta. Y termino, y sí incluyo siempre en las pruebas, al menos de retorno al deporte, el side to side o el salto lado a lado, que para mí le aporta o nos aporta datos desde el punto de vista de la fuerza reactiva, pero condicionado también por la fatiga.
y ahí hay un dato que me gusta mirar, que me gusta tener en cuenta, sobre todo cuando estamos en contexto de lesión. Y por Gaby, supuesto, la sentadilla vertical. antes de seguir, te hago dos preguntas. Una pregunta es, ¿este es el orden que vos utilizaste en la sesión para las evaluaciones que tomaste? Y la siguiente pregunta que te hago es, ¿estás conforme, tranquilo y seguro que seguiste los protocolos de cada uno de los test? Ah, perdón, y la tercera, ¿calibraste el equipamiento para la evaluación? Bueno, Sí, este es el orden que utilizo, a excepción de que el side to side no lo hago en ese momento. Digo, hago fuerza isométrica, suelo hacer las pruebas de saltabilidad horizontal. En este caso hice las pruebas de saltabilidad horizontal. Hice el simple hop, el triple hop y el triple hop cruzado. Después le di un buen tiempo de descanso, acomodé la plataforma de fuerza, la conecté, cargué los datos, etcétera, etcétera. Hice las pruebas de saltabilidad vertical y el side to side lo hice al final. Lo hice al final porque es una prueba más fatigante, es una prueba fatigante que me puede alterar el resultado si yo lo hago en la mitad. Suponte, lo hago antes de la fuerza isométrica o lo hago en ese momento, como está ahí en la diapositiva, y después me voy a hacer las pruebas de salto vertical, puede que me condicione un poco la respuesta neuromuscular a nivel de salto vertical. Entonces, este fue mi orden. Generalmente sigo este orden, calidad y después capacidad, y dentro de capacidad primero ROM, después fuerza isométrica, o sea, como que voy de lo menos estresante a lo más estresante, de lo menos fatigante a lo más fatigante. definido por qué. Estresante, definido por qué. Por la fisiología, por la biomecánica. Por la fisiología y por la biomecánica. Por la biomecánica, desde el punto de vista de las distintas curvas de fuerza-tiempo, podemos decir, y de la fisiología, por esto que te digo, de aquello que puede ser más, menos fatigante a lo más fatigante. Es decir, hacer 4 o 5 sentadillas con el propio peso corporal es claramente menos fatigante que hacer un side to side. Y Y después, desde el punto de vista de calibrar, al dinamómetro no, confío mucho en el recurso que tengo, que es un buen recurso, considero que es un buen recurso, no lo he calibrado. Sí, la plataforma de fuerza, cada vez que lo voy a utilizar, chequeo que estén midiendo bien, que estén pesando bien, que el lado derecho pese bien, que el lado izquierdo pese bien. Siempre eso lo controlo antes de cualquier prueba. Me parece que es un paso fundamental que tenemos que tener presente, porque si no, a veces que me ha pasado de hacer la prueba y que después me encuentro con el dato, porque en la rapidez uno termina de hacer la prueba, cierra, hace las conclusiones, lo que sea, después cuando te va a ver los datos, ves que la altura no saltó 35 centímetros de una pierna. Ahí ya empezás a ver que hubo algo raro, algún error en la medida. Entonces, dentro que la saltería vertical, la parte en la plataforma de fuerza, me gusta siempre calibrarla, me gusta siempre ver que realmente esté midiendo bien. Javi, y con relación a una pregunta que siempre nos hacen, ¿cómo hiciste la entrada en calor de tu paciente para estos test? Wow. Bien, buena pregunta. Para lo que es calidad de movimiento y lo que es ROM, no hago entrada en calor. O sea, entrevista inicial, me paro, se saca las zapatillas, hago las pruebas de calidad de movimiento, ya sea de bajo umbral o de alto umbral. En este caso hice bajo umbral, pero podría haber hecho alguna de alto umbral, como por ejemplo, no sé, un salto, una estocada con cambio, alguna prueba que implique mayor velocidad, mayor rapidez, otro tipo de, de carga, por así decirlo. Y todo lo que es ROM lo hago sin entrar en calor. Y después, cuando me voy a la trabajo fuerza isométrica, hago algunas series de preactivación de tipo isométrica, y digamos, pero de naturaleza submáxima, no a la máxima intensidad, sino que suelo hacer 5 repeticiones de 3 segundos, 2 series de 5 repeticiones de 3 segundos de, de fuerza isométrica, submáxima, y después hago la prueba. Y generalmente hago 3 intentos en cada fuerza isométrica. Bueno, Javi, entonces pasemos al paso 3. Nosotros, que es parte del audio número 2, digamos, que
también lo que veíamos recién es parte del audio número 2. Recuerden que en el audio hablábamos de ser un autómata, en el tema del registro, en el tema del respeto a los protocolos, de no inventar evaluaciones, sino ir a buscar aquellas evaluaciones que ya están validadas, que tienen su análisis de confiabilidad, que tienen su análisis de sensibilidad, perdón, que están apalancadas en una validez de constructo, en una validez de criterio. Por lo tanto, es una prueba que mide lo que yo realmente quiero medir, hacer el protocolo como corresponde, respetar los pasos del protocolo. Por supuesto que si nosotros sumamos varias evaluaciones en una misma sesión, probablemente no sea necesario hacer una entrada en calor para cada prueba, como está pautada en los protocolos de cada prueba, porque se hace una entrada en calor, una preparación general, como explicaba recién Javi, en un orden específico, y luego adquirimos los datos. ¿Para qué? Cuando nos encontramos con esta planilla de datos, nosotros fuimos parte activa de la evaluación, claramente. Por lo tanto, estamos totalmente convencidos y seguros de que ese dato que adquirimos y que ahora nos vamos a tomar el trabajo y el tiempo de analizar, modelar, evaluar e interpretar, fue bien adquirido. ¿Sí? La verdad que es clave estas transiciones en las evaluaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos comparando o analizando, en mi caso a veces me toca analizar evaluaciones de diferentes entornos en donde yo no estuve evaluando eh, empiezo a ver valores de estar acostumbrado a ver datos similares de mismas evaluaciones y realmente tengo que diferenciar si es un outlier o si la prueba estuvo mal tomada. Entonces, ese es un dato, la verdad que definitorio muchas veces en algunas de las evaluaciones. Pero sigamos entonces ahora con los resultados de estas pruebas que tomaste, Javi. Contar un poco, porque acá yo veo que, claro, vos te fuiste rápidamente al LSI, ¿no? Al límite de simetría. Ok, derecha, izquierda, operada, no operada, estoy bien, cumple o no cumple con los criterios que me he establecido. Pero a mí se me hacen un millón de preguntas acá, porque la verdad es que a mí el cuadro sí me gusta ver la fuerza relativa, por más que puede estar simétrico y puede estar con niveles de fuerza relativa bajos, para mi gusto, o para mi criterio, o para mi estándar, igual que ideal. Que ahí es donde yo tengo un gris o tengo un vacío. Ahí puse en esta tabla puse un poco los resultados rápidos que encontré. Como bien les decía, el ROM de rodilla, digamos, en flexión y en extensión estaba logrado. El rango rotacional de caída también lo tenía muy logrado. Puse ahí que estaba en progreso el ROM de tobillo. ¿Por qué? Porque 38 grados para mí, si bien para la literatura 38 grados puede ser un punto de corte bueno, me gusta más que esté cerca de 40 grados. Veo que mecánicamente tiene mejor comportamiento cuando tiene unos graditos más. Entonces, por eso lo puse ahí que está en progreso, porque incluso él me relataba que en algunos momentos sentía que ahí en la mortaja tibio-estragalina, en la interlínea tibio-estragalina, se siente un poco de tensión, o sentía ahí como un pinchazo que que cuando lo trabaja lo siente mejor. Entonces lo puse ahí como a nivel informe, como, che, esto hay que prestar atención y le prestaría atención dentro de lo que es la planificación. Después, de verdad, me fui al LSI de cuádriceps isquiotibial, porque me gusta, porque, bueno, también la literatura lo plantea, de estar por encima del 90% de simetría. Mide tanto el pico de fuerza como la fuerza relativa o el torque, y, y ahí encontré que tiene buen nivel de fuerza en cuanto a lo que es la simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo, como así también buen nivel de fuerza relativa para mi experiencia. Ahí es donde les digo que tenemos un vacío de que no tenemos mucha información de niveles de fuerza relativa en fuerza isométrica de cuádriceps, por ejemplo,
a 70 grados en la angulación para deportistas semiprofesionales y mucho menos para deportistas amateur. Entonces, ¿qué es un buen nivel de fuerza? Para mí, cuando la persona, en mi experiencia, cuando tiene 9, 10 newton kilos, eh, es un buen valor de fuerza, o lo tomo como un buen valor de fuerza. Cuando está por debajo de 8, tiende a 8 newton kilo, es algo a considerar. Por más que esté simétrico, si está por debajo de 8 newton kilo en un jugador de fútbol, siento que podría mejorar su piso de fuerza. Eso que está contando Javi ahí es lo que nosotros llamamos en el audio training, también un poco lo que vemos mucho en la especialización, es el modelado del dato. Porque como creemos que el dato se tiene que transformar en información y que esa información nos tiene que conducir, como decíamos en el tercer audio training, a una acción y a un objetivo concreto, hay que modelarlo. Y ese modelarlo implica estas tomas de decisiones. ¿Cuál es tu valor de corte? No lo que dice la literatura, porque esto tiene que ver también con tu contexto. Lo que dice la literatura validado con tu contexto, validado ecológicamente. Entonces, para mí, por ejemplo, si trabajo con población profesional, probablemente 9 newton kilo, para mi modelo sea bajo. Y para el modelo de un deportista recreacional, para mí sigue siendo bajo. Igual que sea deportista recreacional, a mí me gusta más, porque mi modelo de entendimiento, el constructo que estoy evaluando, me gustaría desarrollar más, me da más seguridad desarrollar la fuerza. Entonces ese modelado también está atravesado por las decisiones del profesional. Con la ayuda, con la guía, que por eso se llaman guías, las guías clínicas, las guías de la literatura, el consenso de expertos, pero con la decisión personal y con la toma de decisión atravesada eh, por el contexto y por nuestro background, que es tremendamente importante a la hora de construir un propio sistema de evaluación. Así que ahí a los resultados. Bien, pero pará, te hago un pequeño, bueno, ahí en cuanto a esos resultados. Una cosa fue el LSI de la fuerza pico, pero también miré el RFD, tanto en cuádriceps como en isquiotibial, porque en cuádriceps la fuerza pico, si lo vemos ahí, cumple con un 99% de simetría, pero cuando uno mira la curva fuerza-tiempo, si cuenta con un dinamómetro que muestra un gráfico de la curva fuerza en función del tiempo, había una clara diferencia ahí entre el lado derecho y el lado izquierdo, en relación a que con el lado izquierdo, que era su lado operado, alcanzó la fuerza pico, pero la curva que para alcanzar esa fuerza pico, el tiempo que necesitó para alcanzar esa fuerza pico fue claramente diferente. Y Pero ni que habla. ahí te hago un paréntesis importante anclado a la pregunta anterior. Para vos es importante el RFD. Lo tomaste, lo evaluaste, y encontraste una diferencia. Entonces yo vuelvo un pasito antes. ¿Estás seguro que no hubo contramovimiento? ¿La curva adquirida fue confiable? Porque sabemos que el RFD es recontra ruidoso si la prueba no está bien hecha. Sí, total. Y para eso aprendí en el último tiempo de eso, aparte de mirar el dato, mirar la curva. Porque si yo en la curva veo el ruido, que se ve el ruido porque hay un pico, después baja y después vuelve a levantar, si veo ese ruido, probablemente descarte la prueba y la vuelva a repetir. Tengo que ver que esa curva fuerza-tiempo realmente sea prolijo. Es muy ruidoso el RFD. Aprendí que, por ejemplo, a la hora de de realizar la prueba de fuerza isométrica en cuádriceps, sí o sí primero tengo que fijar el talón para que no genere ese contramovimiento, que no genere como una patada a la hora de hacer la prueba, sino que desde el punto de tensión, desde el punto de vista de la pretensión, desde ahí se vaya para arriba sin que haya ese contramovimiento, que por ahí veo que cuando tomamos la prueba hay un slag en la cadena, hay un slag en la correa, y ese slag, cuando uno genera el movimiento, va a hacer que mienta el RFD. Entonces, Ahí hay un dato de color, yo por ejemplo, en ese tipo de evaluaciones, por ejemplo, cuádriceps, a mí me gusta la cadena, pero ¿por qué me gusta la cadena? Me gusta la cadena
porque hemos evaluado jugadores con 1000 newton, 1100 newton, 1200 newton a una pierna. Estamos hablando de 120 kilos sobre una correa que puede tener un slack o puede tener un cambio en la longitud. La cadena, sabemos que se va a bancar esa carga. Entonces, a veces hasta la selección de los materiales y del anclaje termina relacionado, detalles de ferretería, por decirlo así, pero terminan relacionados con la calidad del dato que estamos adquiriendo. Perdón. Yo les dije que esta era la parte en donde éramos puristas y en donde nos poníamos autónomos, ¿no? Esto de decir, bueno, si yo voy a confiar en el dato y ese dato lo voy a manipular, modelar para transformarlo en una información, me tengo que asegurar de que todo lo que yo adquirí fue de manera prolija y sin errores. Entonces, Javi, seguimos a la última parte, ¿sí? Seguimos a la última parte. Tenemos todo tranquilo, vimos que consideraste que había 4 criterios sin cumplir. ¿Qué hacemos con eso? ¿Juega o no juega? ¿Juega o no juega? Lo que yo le propuse a partir de, digamos, de la adquisición y el procesamiento, el modelado de estos datos, hay que tomar decisiones. Si a mí no me daba tranquilidad, no me daba seguridad, porque había algunas cuestiones desde el punto de vista cualitativo y hay unas cuestiones desde el punto de vista de lo cuantitativo que para mí podía todavía mejorarse o teníamos por lo menos unos 2 o 3 meses, porque también tuve en cuenta el calendario deportivo. El calendario deportivo recién están finalizando ahora la etapa, ya quedaron afuera con su equipo, por lo tanto todo vuelve a arrancar en agosto. Le propuse que no había mucha necesidad ni había demasiada urgencia para que volviera ya y que teníamos este tiempo para terminar de optimizar estos detalles que encontré. Y una vez que estamos más tranquilos, puede empezar una pretemporada o puede empezar a integrarse con... Él ya está con el equipo, pero todavía no está listo para mí para volver a la... Javi, te hago una pregunta. Esta batería de evaluaciones de Return to Play que vos tomaste, no conociendo el proceso, ¿sí? Sí. Y vos, este objetivo general, lo planteás en función de los resultados de tu evaluación. Si vos hubieses conducido el proceso de rehabilitación, ¿te hubiese cambiado la toma de decisión? Sí, es probable. Creo que estar en el proceso es muy importante, considero más importante inclusive que una foto que podemos tomar en un determinado día en un solo día con esta persona. Yo a él no lo conocía, me confiaron en mí esa decisión, pero el hablar con su fisio, el hablar con su profe, el hablar con él, por supuesto, cómo viene siendo su progreso, qué está haciendo en la cancha, cómo se siente, cómo se encuentra, etcétera, etcétera, es muy importante. Y si lo ve en el día a día, te puede cambiar un poco la decisión, porque de hecho me pasa el día de hoy de tener algunos pacientes que no tienen todos los criterios perfectos, pero frente al proceso, que están haciendo cambio de dirección, están haciendo tareas de agilidad, que están haciendo situaciones de juego, no tienen ningún tipo de respuesta, y capaz que no tiene el RFD perfecto, capaz que no tiene un control motor perfecto, pero está jugando. Entonces, en eso creo que el proceso es importante, o hacer la evaluación del proceso y el seguimiento del proceso, creo que es más importante inclusive que una foto que podamos sacar un día. Bien, entonces, para mostrar rápidamente y aterrizar un poco lo que veíamos, el tercer audio y el tercer workbook hablaba de esto, ¿no? De tomar acción y que todo lo que hicimos nos conduzca a objetivos concretos. Esos objetivos, vos lo sabés muy bien, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser posibles, razonables, tienen que poder darse en el tiempo que nosotros estamos queriendo que se den, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un objetivo de aumentar la masa muscular, incrementar y disminuir la atrofia, porque nos resultó que en la evaluación y el análisis de los datos nos da que el sujeto tiene pérdida de masa muscular,
no podemos plantearnos un objetivo de 3 semanas, porque sabemos que la ganancia de masa muscular se da como mínimo entre 6 a 8 semanas en sujetos con experiencia. Entonces, tiene que tener ese objetivo la posibilidad temporal de poder ser conseguido. Entonces, y nos tiene que llevar a una acción concreta. Por lo tanto, pregunta para estar totalmente convencido de lo que queremos evaluar, selección de la evaluación, adquisición correcta, profunda, clara, simple, limpia del dato, modelado, procesamiento del dato. No nos metimos acá en algunos conceptos estadísticos mínimos que por ahí sí desarrollamos en la especialización para poder hacer estos modelados estadísticticos, para poder hacer estos modelados simples, interpretativos del dato a la información. Para mí es un mensaje clave y lo aprendí hace muchísimos años. El dato no es información. La información necesita una construcción. Es decir, que el dato necesita pasar por una construcción consciente, contextualizada, informada del operador para que se transforme este dato en una información utilizable por parte de la persona que está queriendo adquirir ese dato. Justamente para que la información le dé soporte a la decisión. Decisión basada en información. Esa decisión nos va a llevar a objetivos y esos objetivos a Key Performance Indicators que nos van a ayudar a corroborar que estamos o no estamos adquiriendo, acercándonos a cumplir con esos objetivos que nos planteamos. Y eso es todo lo que nosotros un poco desarrollamos en esta especialización en evaluación funcional basada en datos que empieza en agosto, con 4 módulos intensivos, como algo que nos caracteriza, con una gran cantidad de contenido, con una biblioteca de evaluaciones, con más de 80 recursos incrustados en una plataforma que les va a permitir utilizarlos con protocolos y formas de armar y utilizar los test, con planillas y dashboard para que puedan interactuar con la información, interactuar con las distintas evaluaciones, con expertos y especialistas de las diferentes capacidades físicas, mostrando cómo evalúan en su día a día y por qué eligen lo que eligen para evaluar esas capacidades en diferentes poblaciones. También como nos caracteriza en nuestras propuestas, tratando de que sean herramientas simples, claras y prácticas para el día a día, para la mayoría de los contextos en donde nuestros compañeros, todos los colegas que son parte de nuestra comunidad desarrollan su práctica formal, su práctica profesional. Así que con este audio training y con esta nueva propuesta cortita, dinámica, rápida, la idea era darle contenido de valor, como siempre, darle información de valor e invitarlos a que si todo lo que nosotros hablamos hoy con el Javi les resuena y les parece que pueden ser importante para seguir incrementando y aportar sobre todo valor a su práctica clínica, se sumen a esta especialización y evaluación funcional basada en datos.